Bien, les voy a contar un poquito de lo que es la línea de estructuras. La línea de estructuras es básicamente toda la parte de diseño, análisis y cálculo estructural. Es decir, en la línea de estructuras ustedes van a aprender cómo analizar una estructura, sea un edificio, sea un puente, sea una represa, cómo diseñar esa estructura y cómo ponerla en marcha. Las materias lo que ustedes pueden aprender en las materias que yo imparto básicamente, en el pregrado se trata de que ustedes aprendan en la disciplina de mecánica estructural toda la parte del análisis y el cálculo de deflexiones y deformaciones en estructuras. Cuando hablo de deformaciones hablo de flechas, es decir, lo que una estructura puede deformarse y las rotaciones y giros que pueden dar en las mismas. Eso lo aplicamos a estructuras isostáticas e hiperestáticas. Me explico. Las estructuras isostáticas son aquellas que cumplen o que tienen las ecuaciones suficientes para determinarlas mediante las leyes de Newton. Las estructuras hiperestáticas son aquellas estructuras que tienen más reacciones o más, digamos así, apoyos de los que realmente necesitaría para funcionar, que son en su gran mayoría las estructuras que podemos tener construidas en concreto, por ejemplo. En la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional, yo dicto los cursos de mecánica básica, mecánica de materiales y diseño de estructuras de acero. En el curso de mecánica básica lo que se busca es que el estudiante se familiarice con el tema de las estructuras, ecuaciones de equilibrio, lo que son los diagramas de cuerpo libre, cómo se idealiza una estructura y lo que serían todos los vínculos, prácticamente familiarizarse con lo que serían los vínculos, cómo están soportadas las estructuras. Allí aprenden a resolver el problema de equilibrio. También se ve algo sobre las propiedades geométricas de las secciones. Por ejemplo, muchas veces se utilizan secciones para columnas, secciones cuadradas. Se ve calcular el centroide, secciones compuestas. También después se ve el curso de mecánica de materiales, donde se continúa un poco el tema de equilibrio, pero se entra en la parte de lo que sería el análisis de esfuerzos. Los esfuerzos son una medida de cómo está cargada la estructura y estas cantidades llamadas esfuerzos se comparan con la resistencia del material. Esto le permite al estudiante ya entrar a los cursos más avanzados, bien sea de estructuras de hormigón, estructuras o concreto armado, estructuras de acero, puedes ver estructuras de madera. Pues estas teorías se permiten analizar todo este tipo de materiales. Finalmente, en el curso de estructuras de acero, lo que se dan son los fundamentos para el diseño de estructuras metálicas. En la actualidad, es un campo donde trabajan mucho más los ingenieros mecánicos más que los ingenieros civiles. Sin embargo, aquí se trata de cubrir todo, desde el comportamiento del material y los procesos de manufactura para las diferentes secciones geométricas, y después se explican los criterios de diseño para las estructuras metálicas. También eso les permite a los estudiantes vincularse con temas de investigación en temas asociados, y en particular trabajo mucho con la parte de modelado numérico de estructuras, la utilización del método de elemento finito. En la actualidad, las simulaciones computacionales juegan un papel muy importante en el diseño de las estructuras, porque me permiten prever el comportamiento antes de construirla y eventualmente poderlas reforzar en caso de ser necesario. En las materias de estructuras, entonces vamos a dividirlas también, como se ve la carrera, en tres áreas. La que sería de fundamentación, donde ven mecánica de materiales, donde empiezan a ver cómo es el comportamiento del material, entonces cuál es el punto de fluencia, entonces hasta dónde debemos esforzar un material para que sea seguro. Entonces ahí miraremos qué significa la flexión, qué significa el cortante, qué significa la compresión, que son cosas que son muy cotidianas y escuchamos, uy, no, ese elemento se pandeó, entonces vamos a ver qué es el pandeo. Uy, eso está flectado, o eso está pandeado, que es una de las palabras muy comunes que se dicen, o eso se dobló, entonces vamos a ver por qué se doblan las cosas y qué tenemos que hacer para que la estructura no se vaya a doblar. Entonces vamos a ver el material como tal, en resistencia de materiales. En lo que es estática y análisis estructural, entonces una vez conocido hasta dónde podemos esforzar un material, entonces
con los procedimientos matemáticos ya hacemos unas simplificaciones y empezamos a hacer el análisis. Entonces vamos a ver qué es una viga, entonces cómo se va a comportar una viga como tal, qué significa la flexión en una viga o qué significa el cortante en una viga. Vamos a empezar a hacer los inicios de cómo imaginarnos una estructura. Que una estructura es cualquier cosa que vemos en la vida. Entonces una mesa puede ser una estructura, no solamente es una vivienda, no solamente es un puente, sino que empezamos ya, como le digo yo a mis estudiantes, si vieron alguna vez la película de Matrix, que veían puros ceros y unos, en eso empezamos a ver nosotros las estructuras. Entonces vemos un techo, entonces esto es una viga, esto es una columna, este elemento es importante, este elemento no es importante. Entonces empezamos a disgregar a los elementos estructurales. Y ya viene lo que serían los diseños de concreto, de estructuras o de madera, que una vez conocidas las bases de cómo analizar las estructuras, entonces empezamos a trabajar el material como tal, porque no es lo mismo diseñar una estructura de concreto que una estructura de acero. El concreto es muy bueno para elementos en compresión, cuando lo estamos aplastando funciona muy bien el concreto, pero cuando lo empezamos a jalar está malo, entonces ahí funciona muy bien el acero. Entonces el concreto tiene muchas ventajas, pero lo empezamos a combinar con otros elementos para poder que trabajen convenientemente. El acero trabaja muy bien a tracción cuando los estamos estirando, pero no funciona muy bien cuando lo estamos aplastando. O trabajamos también elementos de madera, como pueden ser para techos o cualquier otro tipo de elemento que necesitemos en el momento. Puede ser un deck o puede ser un pasamanos en madera, que puede ser para lo que podamos utilizar nosotros en las estructuras. Bueno, en ingeniería civil yo soy profesor trabajo en dos áreas, en el área de geotecnia y en el área de vías y transporte. En el área de geotecnia dicto la asignatura de pavimentos. En el área de vías y transporte dicto una materia que se llama psicología del transporte. Es una materia electiva que tiene que ver con el comportamiento de los individuos en el transporte e incluye todo el tema de variables latentes psicológicas que influyen en la toma de decisión y en el comportamiento de los individuos, de los usuarios en los diferentes modos de transporte. En el tema de pavimento, pues es muy, digamos, muy útil cómo los estudiantes pueden aprender a diseñar y a construir una estructura de pavimentos. Pavimentos rígidos, flexibles, articulados, etc. Bueno, las materias que dicto actualmente en la carrera de Ingeniería Civil son estabilidad de laderas y mecánica de rocas. Bueno, en estabilidad de laderas los estudiantes van a definir si un corte en un terreno es susceptible a que se caiga o no se caiga. Y eso lo definimos con un número, generalmente, que lo llamamos factor de seguridad. Ese número, factor de seguridad, es importante porque nos ayuda a tomar decisiones. Si ese talud se cae o no. Si tenemos que hacer nuevas obras en ella para aumentar la seguridad en el talud o no. Y aquí, en nuestro medio, de que estamos inmersos en la cordillera de los Andes, la estabilidad de taludes es un tema fundamental dentro del campo de la geotecnia y de la ingeniería civil. En el campo de las estructuras yo estoy trabajando la parte de la mecánica estructural y el diseño estructural. La parte de la mecánica tiene que ver con el cálculo de las tensiones y las deformaciones en las estructuras, tanto en sistemas isostáticos como en sistemas hiperestáticos. En la parte del diseño estructural es el refuerzo y el comportamiento bajo carga de las estructuras, y ahí hay una práctica muy importante que se refiere al diseño de un material en sí como material estructural. En este caso, el que estamos diseñando en el ramo de la ingeniería civil es el concreto reforzado y el concreto pretensado. Las asignaturas a mi cargo a nivel de pregrado para la carrera de ingeniería civil son mecánica básica y la asignatura seminario de investigación. Consideré imperativo que a los estudiantes se les diera una orientación en cuanto a modales, en cuanto a posturas, en cuanto al desarrollo y a la presentación personal ante un público, para que dominaran en un escenario. En vista de que una de las falencias más grandes que yo encontré
era precisamente como saber cómo comportarme en público. Me refiero específicamente a la parte de seminario de investigación.